mi nombre es Patricia Colmenares, soy médico neurofisiólogo y hoy en este vídeo estoy acompañado del doctor Pablo de la Fuente. Preséntate, Pablo. Muy buenas, yo soy Pablo de la Fuente, neurocirujano, especialista en cirugía de columna. Y bueno, pues nada, nos hemos reunido hoy para hablar un poquito de lo que es la radiculopatía cervical, ya no solamente desde el punto de vista de la neurofisiología, sino también desde el punto de vista de la neurocirugía. A ver, Pablo, cuéntanos un poquito qué es la radiculopatía cervical, cuáles son los síntomas más frecuentes. La radiculopatía es el dolor, o principalmente dolor, pero puede ser la alteración, la sensibilidad o alteración de fuerza en el territorio de un nervio concreto, típicamente, ¿no? Una de las causas más frecuentes de consulta en neurocirugía es la raquialgia, ¿no? El dolor en el brazo, que se produce principalmente por algún problema discal cervical. Entonces, la causa más frecuente es la hernia discal cervical. ¿Y qué ocurre muchas veces? Pues que hay dolores que no están bien definidos, duele el brazo al completo, y para poder saber exactamente qué raíz está afectada, porque a veces en la resonancia vemos pues, que hay más de un nivel en el cual hay estenosis, una prueba que nos ayuda mucho es el electromiograma. ¿Qué nos permite hacer el electromiograma? Pues nos lo cuenta Patricia. Bueno, el electromiograma es una prueba que trata de localizar los niveles que están afectados, ¿no? Que pueden estar afectados por estas las hernias o por las compresiones de las raíces o causada por alguna patología a nivel de la raíz. Y esta prueba pues es complementaria a la resonancia porque valora el nivel y la funcionalidad. Y otra cosa que tenemos que también contar, que para la cual es muy útil el uso del electromiograma, es cuando tenemos compresiones múltiples, que son muy frecuentes, ¿no? Por ejemplo, la compresión del túnel carpiano en la muñeca es un problema súper frecuente en la edad media de la vida, a partir de los 40-50 años, sobre todo ahora iba a decir con trabajos físicos, pero también en gente que trabaja con el ordenador, que hoy en día es pues, prácticamente el que no tiene trabajo físico trabaja con el ordenador, ¿no? Y en muchas ocasiones pues, hay compresión en el túnel carpiano, puede haber también una compresión en el codo y además puede haber una compresión cervical, claro. Lo cual nos puede ayudar a saber cuál es el problema, bueno, si existen todos esos problemas y luego cuál es el más grave, ¿no? Sí, ahí los estudios de conducción nerviosa son los que se encargan de determinar cómo está el nervio, sobre todo en los niveles estos que son los más frecuentemente afectados, como es el túnel carpiano, la muñeca o el codo, ¿no? Haciendo el estudio de conducción nerviosa, nosotros podemos ver si hay un bloqueo, si hay signos de desmielinización, si está afectado el nervio y por eso es que el paciente tiene pues, el síntoma de alteración sensitiva, molestias, dolor, pérdida de fuerza, que son síntomas que son muy similares a los síntomas de los pacientes cuando tienen patología de cuello, una radiculopatía cervical. Bueno, otra cosa que también es importante es lo que es el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de este tipo de enfermedades, pues obviamente la anamnesis, que es el interrogatorio, la exploración física del paciente y normalmente el estudio de imagen junto con una resonancia, junto con un electromiograma, una resonancia y un electromiograma son los pilares claves que utilizan el neurocirujano en este caso o el traumatólogo para pues, hacer una evaluación completa. El paciente que tiene una braquialgia clara, que describe claramente la afectación de una raíz, es realmente infrecuente, ¿no? Que te cuente claramente, por ejemplo, una afectación de la raíz E7 es realmente raro y, por desgracia para nosotros y para los pacientes, pues también en la resonancia es muy frecuente que haya enfermedad multinivel, ¿no? Sobre todo pues, a partir de los 50-60 años. En un paciente joven sí que vas a encontrar con frecuencia pues que tiene igual una hernia más o menos aguda que le produce, en ese paciente sí que puedes encontrar una afectación de una única raíz, tanto por síntomas como por imagen, pero en pacientes, ya digo, a partir de los 50-60 pues es más frecuente la enfermedad multinivel y el electromiograma nos ayuda, en el cuello y por supuesto en la lumbar, ¿no? Pero nos ayuda a saber cuál es la raíz que afecta, porque a veces solamente hace falta operar un nivel, ¿eh? Otra cosa que nos ayuda mucho son los bloqueos selectivos, que evidentemente son más sencillos a nivel lumbar, pero bueno, tú puedes, si sospechas una raíz por clínica y por electromiograma, pues infiltras ese nivel concreto y hay una mejoría muy, muy grande, pues ese es el nivel que tienes que intentar descomprimir. A veces te puede reducir la complejidad y la violencia de la cirugía. Ya, sí, porque también lo que es el tratamiento, ser conservadores e ir un poquito con una escala terapéutica, ¿no? Empezar con tratamiento farmacológico, obviamente analgésico. Sí, normalmente lo que se recomienda para todos los dolores neuropáticos es, pues en los primeros 3 meses, sobre todo, un tratamiento conservador, que consiste principalmente pues, en antiinflamatorios básicos,
Si eso no es efectivo, pues tenemos la medicación corticoidea oral, pues el corticosteroid, la prednisona, y si eso no es efectivo ya tendríamos clínicas de dolor y hasta ahí se consideraría, bueno, eso por supuesto acompañado de fisioterapia, de reposo o descanso activo. Si eso no fuera efectivo ya es donde tendría un papel pues la cirugía, pero inicialmente el manejo conservador, vamos, sería ese. Entonces siempre lo importante es dar el tratamiento apropiado. Bueno. Hay casos de casos, obviamente, pero lo más frecuente es ir un poquito siendo conservadores desde los fármacos, la rehabilitación, a luego tratamientos un poquito más invasivos como pueden ser las infiltraciones. Bueno, aparte de las luego infiltraciones. en pacientes, por ejemplo, no que tienen una compresión, pero en los que no te planteas la cirugía, bien sea por la complejidad de la patología o por la edad del paciente, ¿no? Pues para una persona de 86 años no te planteas operarle de según qué problema, ¿no? También tendríamos la radiofrecuencia que se puede hacer del ganglio, de la raíz, ¿no? Que consiste en desensibilizar un poco esa raíz dolorosa. Es un tratamiento muy poco invasivo. Eso podría ser algo que yo también englobaría dentro del tratamiento conservador. Eso, algo muy poco agresivo, y ya digo, pues eso vale tanto para el paciente no quirúrgico, es decir, el paciente que o rechaza cirugía o que ves que es muy agresivo lo que le planteas para la edad o situación médica del paciente, o también esa técnica se usa en aquellos pacientes que ya se es una cirugía, que revisamos por pruebas que hay una descompresión correcta, pero el paciente sigue contando un dolor neuropático, que realmente es el paciente realmente complejo, ¿no? El paciente que ya tiene una cirugía, sí, a veces incluso por imagen bien hecha, y sigue teniendo dolor. Sí. Y bueno, pues también para el tratamiento de estos dolores está la estimulación magnética transcraneal repetitiva, que es un tratamiento neuromodulador, ya en caso de pacientes con dolores neuropáticos establecidos o dolores que sean crónicos, porque ayudan a cambiar un poquito la estructura cerebral en las áreas en donde se procesa la información del dolor. Entonces, no es un tratamiento único, pero es un tratamiento complementario que se ha evidenciado que va muy bien en los pacientes que tienen dolor. Y no solamente mejora el dolor, también mejoran síntomas como la ansiedad, mejora el sueño, y el paciente logra pues bajar fármacos, dormir mejor, estar más tranquilo, y bueno, la estimulación magnética transcraneal pues la verdad es que viene muy bien en casos de patología. Bueno, en el caso que estábamos describiendo hace un momento, ¿no? En ese paciente, pues yo sobre todo la utilidad que le veo es, ¿no?, ese paciente con dolor neuropático persistente, en el cual pues ya sea pues, que la cirugía está correctamente realizada, el nervio está completamente descomprimido y sigue teniendo dolor, y has probado otras terapias, o además estás haciendo otras terapias, o en aquel paciente que nuevamente, pues por ejemplo, sigue teniendo una compresión, o tiene una compresión de novo, pero la cirugía que necesitaría es demasiado compleja o demasiado agresiva para las características del paciente, que eso en realidad es muy frecuente, ¿no? Claro. Pacientes con enfermedad multinivel, muy añosos, con compresión a expensas de la articulación, que tendrías que hacer una artrodesis, y en las cuales pues ves que es demasiada cirugía para el paciente. Ahí puede jugar un papel también interesante, la verdad. Le veo mucha utilidad a la estimulación, sí. ¿Y cuándo sería? Porque claro, hay mucha gente que tiene mucho dolor y bueno, pues lo normaliza, ¿no? Hay gente que es más alarmista y hay gente que más normaliza. ¿Qué síntomas son de alarmas que hay que ir sí o sí donde el médico? Bueno, sobre todo la pérdida de fuerza, ¿no? La pérdida de fuerza o alteraciones. La pérdida de fuerza es el principal. Estamos hablando de una compresión en el brazo, ¿no? Entonces, sí, radiculopatía cervical. Estamos hablando Entonces, cuando de hay una pérdida de fuerza, caída de objetos o una alteración de la sensibilidad muy llamativa, bueno, de hecho no es solamente motivo para consulta, sino que la pérdida de fuerza muy llamativa es indicación de cirugía. Y de cirugía, quiero decir, si el paciente viene con el brazo que no puede moverlo nada, que tiene la mano realmente dañada, bueno, es un paciente que hay que explicarle que lo más apropiado para ese nervio es comprimirlo. Luego a veces pues el paciente lo rechaza y se puede optar por otras opciones más conservadoras, pero explicándole que lo que está indicado es la descompresión. Eso es lo que yo diría. Si nos da alarma, por tanto, pues el síntoma neurológico, ya sea pérdida de fuerza, alteración de sensibilidad. Sí, normalmente pues la gente va para urgencias por dolor, porque duele mucho, ¿no? Porque estas patologías son muy dolorosas, pero al margen del dolor, la pérdida de fuerza o una alteración sensitiva es un síntoma neurológico importante al cual hay que prestar atención y no nos podemos quedar en casa. De hecho, el dolor, evidentemente, si un paciente tiene un dolor incapacitante, que no tolera de ninguna manera, que no le permite
llevar el día a día, pues a veces se puede plantear la cirugía en esos primeros 3-6 meses, pero lo recomendable es, si solamente hay dolor, intentar no operar al paciente, porque puede haber en no pocos casos, de hecho en la mayoría de los casos, una resolución espontánea, sobre todo en pacientes jóvenes de las hernias agudas, y el paciente presenta una mejoría sin necesidad de someterse a ningún tratamiento, incluso Sí. un tratamiento de ningún tipo. Sí, sí, eso también pasa, sí. Yo tengo otra pregunta. Que también creo que tiene interés la utilidad que tiene la estimulación craneal ¿Repetitiva? No en el plano terapéutico, sino en el plano diagnóstico, para claro. evaluar las lesiones medulares, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. La estimulación magnética, de hecho, antes de que apareciera la terapéutica, se utilizaba como diagnóstico, porque la estimulación magnética, pues como es capaz de penetrar la calota, la piel, el hueso y llegar al sistema nervioso central, produce una despolarización del nervio y se activa, digamos que se activa la neurona. Entonces nosotros estimulamos acá y registramos en el dedo o en el pie o en el músculo que queramos saber, ¿no? Entonces lo que vamos a obtener es una señal, una figura, una onda. ¿Vale? Entonces esa señal nos va a decir si efectivamente la vía corticoespinal, la vía motora está íntegra o no. Entonces los potenciales evocados motores son muy útiles en patología de columna porque cuando hay algo, normalmente suele estar alterada ese valor, esa onda puede llegar tarde, puede tener, sobre todo eso, puede tener una amplitud pequeña, pero sobre todo el tiempo de llegada de la señal desde que estimulamos en la cabeza hasta que registramos en el músculo, que es lo que llamamos la latencia motora, Yo tengo una pregunta. puede estar alargada. Una pregunta en relación con esto, aprovecho que estamos aquí hablando porque evidentemente no lo sabemos todos los cirujanos, Sí, y claro. no habría ni los fisiólogos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene más rentabilidad diagnóstica si tienes un paciente que tiene una mielopatía cervical, ¿no? Que es algo realmente frecuente, ¿no? Típicamente los potenciales somatosensoriales son una prueba más accesible, ¿no? Porque este aparato, este equipo que tienes Sí, no para hacer, está todo el mundo, no está disponible en todos los centros. Entonces, ¿qué tiene una rentabilidad diagnóstica mayor? ¿Si los PES o la terapia? La combinación. La combinación de los potenciales evocados motores junto con los potenciales evocados somatosensoriales es lo mejor que hay para valorar la integridad, porque al final las pruebas de neurofisiología son una extensión de una exploración neurológica. Lo que pasa es que es una exploración neurológica tecnológica, con equipos, con herramientas, ¿no? Más allá de médico-paciente. Entonces es la combinación de las dos pruebas lo que aumenta la sensibilidad de estas pruebas. Luego yo sigo con el mismo tema, ¿no? del TMS, ¿no? De la estimulación transcranial magnética. Creo que otra virtud que puede tener, otra utilidad que puede tener y que creo que los pacientes pues tienen que saber y que otros médicos tienen que saber a la hora de derivar los pacientes o derivar pacientes a nivel fisiología, es que también tiene su utilidad en la rehabilitación del daño cerebral, ¿no? Sí. El paciente con ictus. Yo en el centro, uno de los centros donde hice una rotación en Londres, en el King's College, ahí tenían mucha experiencia con el TMS en lesiones directas, vamos a llamarlas iatrogénicas, aunque tampoco es que sea culpa de la cirugía, pero en tumores muy profundos, con daño isquémico. La verdad que era un centro que operaban tumores muy complejos y luego ellos de manera sistemática programaban una rehabilitación con estimulación magnética. Sí, la estimulación magnética repetitiva la verdad es que está muy en auge y se está probando en muchas patologías, incluidas las patologías isquémicas cerebrales, en donde se ven resultados buenos, ¿no? No es la terapia única y milagrosa, pero es una complementaria que aporta mucho a los pacientes. Por eso, si tenemos los recursos y tenemos las herramientas, es que hay que ponérselo al servicio a los pacientes. Que el paciente, además, pues, paciente joven, con daño vital, que tiene margen de recuperación. Aunque consideráramos que la recuperación pues, en un Bartel no es amplísima, aunque son pocos puntos de recuperación, yo también a nivel psicológico para el paciente saber que se está haciendo todo el tratamiento posible es muy beneficioso. Sí. Entonces, la verdad que yo sí estoy contento de que tengamos ahora disponible la estimulación magnética transcranial repetitiva. Me parece bastante útil, vamos. Pues sí, la verdad es que sí.